Háblanos, Dios. Háblanos. Enséñanos cada día a confiar en ti, a creer en ti y a actuar en fe, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Toma asiento. Mateo capítulo 11, versículos del 1 al 5. Y después Mateo 13, 53 al 58. Mateo 11 del 1 al 5 dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y ves. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, tras milagro. En Mateo 13, 53 al 58, encontramos a Jesús en su ciudad donde Él creció, donde Él vivió, donde todos le conocieron desde que era un niño, hasta la edad de 30 años que comenzó su ministerio. Dejó Nazaret y empezó a recorrer toda Galilea, toda Judea y algunas regiones de alrededor. Y dice la Sagrada Escritura en el 13:53: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La primera conferencia en el Congreso Expansión 2019 trató este punto, este tema. Era algo básico y fundamental que Dios puso en mi corazón hablar, iniciando la primera conferencia del Congreso Expansión, acerca de la necesidad que tenemos de creer.
Porque a base de familiarizarnos, a base de estar en una relación diaria, constante, frecuente, a veces no tan íntima, pero la llevamos como la familia. Entramos los papás, salimos los papás, entran los hijos, salen los hijos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ya comí, ya cené, ya está, necesito esto, toma, ya me voy, y me plancharon la ropa y se comió. ¿Ahora qué? Préstame el carro, ahora voy a salir. Hay una relación diaria, pero no hay una intimidad muchas veces. No hay una comunicación real, a veces ni entre los esposos, aunque dormimos en la misma cama. No existe aquella decir, mira, siento esto, tengo esto. Y cuando decimos algo, a veces nos molestamos porque no están de acuerdo con nosotros, o no estamos de acuerdo con ellas o ellas con nosotros. La circunstancia está en que esa familiaridad nos lleva a menospreciar a la persona que tenemos junto a nosotros. A veces no alcanzamos a valorar a ese gran hijo que tú tienes. Oh hijo, tú no alcanzas a valorar a los padres, a la madre, al padre que tienes. A veces los esposos no alcanzamos a valorar a la esposa que tenemos. Ni las esposas valoran al esposo que Dios les ha dado. Puede ser un hombre o una mujer de Dios. Puede ser un Samuel. Puede ser un gran profeta. Toda la gente en Nazaret habían crecido viendo a José, y se calcula que José murió cuando Jesucristo tenía aproximadamente 17 años, no porque la Biblia lo diga, sino porque la costumbre y los libros que los judíos tienen, ellos tienen otros libros que escribieron de su tiempo, refieren más o menos el tiempo en que José murió. 17 años fue cuando él, por eso cuando en la muerte y Jesucristo fue crucificado, María estaba sola. Él ya era huérfano de padre, humano. De tal manera que encontramos que en Nazaret, la Biblia nos habla de que la gente en Nazaret conocía lo que pasó con Ana. María tuvo a Jesús, siendo virgen lo concibió. Pero una vez que Jesucristo nació, ella tuvo sus relaciones sexuales con su esposo José normales, porque las relaciones en el matrimonio son santas, son una bendición. Y es lo que Dios quiere con todo joven y con toda persona, que mantengan sus relaciones santas, porque el lecho sin mancilla es santo y es de bendición. María tuvo su relación con su esposo José. Una tradición, quieren mantener a la Virgen María como virgen y que nunca tuvo relación. Es mentira. María hizo lo correcto, lo que Dios la llamó a ser, una madre y una esposa. No nada más de Jesús, sino que ahí nos dice los nombres de los hijos varones de Jesús, medios hermanos de Jesús. ¿Por qué digo medios? Porque no eran hijos de José, él no era hijo de José directo. Fue engendrado por Dios, por el Espíritu Santo, pero sí hijo de María. ¿Eran sus medios hermanos o sus hermanos ante la gente? Y además tuvo hermanas, mujeres. Entonces Jesús, siendo el mayor, se relacionó y vivió con hermanos. Porque algunos dicen, ay, es que no sabe lo que es tener hermanos. Claro que Dios sabía que es tener hermanos. Y unas hermanas que lo molestaban y hermanitos que lo molestaban y le jalaban y le decían cosas. Vayan ustedes a ver qué. Lo importante está que a base de esa familiaridad, la gente de Nazaret no pudo valorar la persona de quien estaba con ellos. ¿Por qué? Porque habían vivido toda una vida con ellos. Y a veces eso nos pasa.
Cuando nos acostumbramos a vivir la familiaridad con nuestro Dios y nuestro Señor y nuestro Salvador de todos los días. ¿Es un Dios de milagros? Sí, es un Dios de milagros. Si te acostumbras a los milagros y los ves como algo natural, y a veces ya ni los anhelas y no los deseas porque das por hecho que van a suceder. Y te voy a decir una cosa: no van a suceder si tú no permaneces en un creer constante, no permaneces en un creer firme, establecido en lo que Él ha dicho, y tu fe y tu confianza permanecen en Él. Por eso es que en el Congreso sentí que Dios me decía: tienes que hablar con esto, porque si no hay un creer en mi pueblo, de nada sirve todas las demás conferencias que vengan con un reto de fe, de bendiciones y lo que Dios tiene, lo que yo tengo para ellos, si no están creyendo lo que yo les estoy hablando. Tienen que comenzar con un inicio de una fe y ellos puedan decir: Señor, yo creo lo que tú me dices. Por tanto, durante todo el Congreso van a estar oyendo mi palabra, y si la creen, van a tener las bendiciones y las victorias que yo voy a darles a través de las conferencias y de cada uno de mis siervos. Y hoy vuelvo a repetir: una de las más grandes capacidades que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros es la capacidad de creer. Y el diccionario dice: creer es considerar una cosa como verdadera. El diccionario dice: creer es considerar una cosa como verdadera o como una cosa que se va a obtener seguramente. Otro pensamiento del diccionario es: creer es pensar que existe sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. Yo creo que existe sin tener una prueba directa o un conocimiento de que la vi. Bueno, si ya la viste, no puedes decir estoy creyendo. Ya lo sé. Por eso, con estas definiciones del diccionario, vino a mi mente las Sagradas Escrituras. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que la Sagrada Escritura en Hebreos 11:1 define claramente lo que el diccionario también nos está diciendo. Por tanto, creer es tener fe, y fe es creer en una forma genuina, real. Es tener una confianza completa de aquello que no ves, que lo vas a tener. Por eso el reto de Jesús, que es nuestro Dios, no es el que vivió aquí en Nazaret todos los días y que lo veíamos diario, y que hacía la mesa, y que hacía la silla, y que hacía el ropero, que hacía la banca, que nos construyó y nos fabricó todo lo que le compramos, porque el Señor se mantuvo haciendo carpintería y ayudó a su familia. Y probablemente cuando murió su padre José, él sostuvo a sus demás hermanos y aún a su misma madre. El reto de Jesús nuestro Dios es que tengamos fe en Él y que creamos sus palabras. Porque Él dijo en Marcos 9:23, cuando se presentó una circunstancia donde un hombre le llevó a su hijo que estaba endemoniado. Él le dijo a aquel padre de aquel muchacho, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El reto de Jesús para toda la humanidad, para todos nosotros el día de hoy, nace de este poderoso versículo. Porque si algo ha sido y ha movido el mundo de la fe, el mundo de creer, ha sido este versículo.
Si puedes creer. Él da por sentado que la fe todo lo puede. Pero el problema no era ese. El problema era en el padre del muchacho. El problema no era lo que Jesucristo conocía, que el que cree todo lo puede. Él ya lo sabía, Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor. El problema es la gente, el problema somos nosotros. El reto es: debes de creer. Si puedes creer, entonces lo que yo sé, dice Jesús, te va a hacer posible. ¿Y qué es lo que te va a hacer posible? Todo. Todo te va a ser posible si puedes creer. Lo que pasa es que hemos caído en una incredulidad por la familiaridad con la que estamos con Jesús. Es que Dios dice que puedes salir adelante. Es que Dios dice que tú vas a salir en victoria. Es que Dios dice que puedes conseguir ese empleo. Es que Dios dice que puedes tener ese hijo. Es que Dios puede decir restaurar. No queremos creer. En nuestro interior no creemos. Estamos tan familiarizados. Sí, ya sé que Dios es poderoso. Ya sé que Dios es bueno. Ya sé que Dios... Pero. Y ese pero para totalmente y caes como cayó la población de Nazaret. No está aquí su madre, no está aquí sus hermanos, no está entre nosotros. ¿De dónde tiene esta sabiduría? ¿De dónde tiene esos milagros? Y todavía de su bocota lo están diciendo. Los miran nomás. Jesús el carpintero ahora tiene una sabiduría maravillosa. Ahora está haciendo milagros. Vamos a ver qué tienes, Jesús, para nosotros. ¿Qué nos vas a dar? Te necesitamos. Necesitamos un hombre sabio en la ciudad. Necesitamos un hombre que haga milagros como tú. Queremos venir a ti. No, al contrario, se pusieron incrédulos y la Sagrada Escritura dejó escrito y no hizo ahí muchos milagros por la incredulidad de ellos. Por eso el reto del Señor y la motivación ahora para todos los creyentes, para todas las iglesias, es que ya conocemos de Dios, conocemos de sus milagros, sí, pero el Señor te dice ahora: tienes que retomar el punto, frena, regrésate y empieza en el punto más importante. Tienes que creer. Tienes que creer. Porque al que cree, todo, todavía hay alguien que dice: es que esto que yo tengo es imposible. Todo. Dios dijo todo. ¿Cuál es tu imposible? Todo. El reto es si puedes creer. ¿Y sabes qué? Eso es una decisión personal. Dios no te puede obligar a creer. No te puede obligar a usar la fe que tú tienes. Es que dirán algunos: es que yo no tengo fe. Esa es una mentira del diablo. Porque Dios escribió en su palabra que a todos nos ha dado una porción de fe para poder creer. La fe se ejerce o no se ejerce, pero la tienes. Y la fe no es inacción. La fe es moverse. La fe es caminar en razón de lo que espera. Viene a mi mente siempre esa frase que Dios le dijo a Moisés cuando estaba frente al Mar Rojo y venía el ejército egipcio desesperados, con coraje, porque habían muerto todos sus primogénitos. Tenían un deseo de venganza, tenían un deseo de destruir al pueblo de Israel, matarlos y hacerlos pedazos, o volverlos y llevárselos esclavos y hacerles sufrir hasta que murieran de hambre, o no sé qué pensaban hacer, pero querían una venganza.
Y estaba el mar. Y la gente viendo terriblemente que ya la nube del ejército que venía. No tenían a dónde irse. Y le dice Dios a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo de Israel que marche. El mar. La orden era inconcebible. Meternos al mar. Nos vamos a ahogar. ¿Qué va a hacer? Dice que cuando ellos pisaron el agua, el mar se abrió. Y pasó no entre lodazal ni nada mojado, no, en seco. Di al pueblo de Israel que marchen. El milagro no comienza hasta que tú en fe des el primer paso. Y Dios va a ir contigo caminando hasta conquistar la tierra prometida que Él te ha dado. Cuando tú crees, dice que al que cree todo le es posible. ¿Sabes por qué lo dijo Jesús? Porque Él es Dios. Porque Él sabe que cuando tú crees, activas. Le pones tu confianza en Él y en su palabra, entonces activas el poder de Dios a favor tuyo. Pero lo que Dios tiene que ver en ti es fe. Tiene que ver en ti que estás creyendo genuinamente y realmente, y no nada más sale de tu boca un sí, Señor, yo creo. Si no hay un creer genuino, o sea, no hay un creer real, entonces tú seas capaz de dar un paso al frente aunque el mar esté allí. Aunque veas las cosas imposibles, como pasó con Ezequiel. En Ezequiel capítulo 37, este profeta enfrentaba una situación imposible. Había huesos secos en un valle. Dios le había hablado a Ezequiel de que aquellos huesos iban a cobrar vida. Aquellos huesos secos representaban o representan el día de hoy los sueños y las metas que no creemos que llegarán a cumplirse. Escucha. Los huesos secos representaban en aquel tiempo y el día de hoy los sueños, metas, visiones que Dios te ha dado que no creemos que llegarán a cumplirse, pero que Dios tiene el poder para dar vida a esos huesos secos, o sea, a tus metas, a tus sueños, a tus visiones que Dios te ha dado. Pero necesita que una persona lo crea de tal modo que Él pueda obrar, porque Dios determinó desde el huerto del Edén que Él no va a obrar nada en este mundo sino a través de la fe de las personas que crean en Él. Dios no va a obrar en tu vida ni un milagro a menos de que tú creas en Él y sepas esperar el tiempo de Él. No importa si te lleva un mes, 2 meses, 1 año, 2 o 20 años, tú tienes que estar siempre confiando, glorificando el nombre de Dios. ¿Qué pasó con Abraham? Dáselo fuerte, no sean tímidos, no se intimiden. ¿Qué pasó con Abraham? 70 años la promesa, hasta los 30 años después se cumplió aquel hijo que iba a venir. Es que ya estaba estéril su mujer, pues sí,
pero ella era una anciana además. Y Dios le dio. La historia en la Biblia son los casos imposibles. La mayoría de los grandes hombres y mujeres han tenido esterilidad y Dios se ha glorificado. Precisamente Dios ha permitido aquello para un día más glorificarse. Gloria a Dios. Dios tenía el poder para dar vida a aquellos huesos secos. Cuando Dios le habla a Ezequiel y le dice, y le hace aquella pregunta, déjenme ir a Ezequiel 37. Cuando Dios le hace la pregunta y le dice, en el versículo 3, y me dijo, dice Ezequiel, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Señor Jehová, tú lo sabes. Quiero que entiendan ese punto. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Lo interesante de este punto es el asunto que nos tiene aquí el día de hoy. A Dios no ignora nada, todo lo sabe. Él sabe el pasado, el presente y el futuro en nuestro tiempo, pero para Él es un eterno presente todo. Pero lo importante es que Él ya sabía lo que iba a pasar. Él ya sabía lo que estaba sucediendo. Pero lo hace interesante para que tú hoy comprendas el motivo de esta predicación. Dios quiere saber si tú crees para poder obrar. Dios te motiva para que reflexiones en tu mente y digas, ¿realmente creo o estoy en la inercia? Pues sí, Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios hace milagros. Sí, pero a mí no. Pero conmigo no pasa. Yo ya le he pedido y le he rogado y no me responde. Ahorita vamos a ver por qué. Lo importante está en que Dios le está diciendo a Ezequiel, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Dios estaba esperando una respuesta. Pero Ezequiel, que era un hombre que vivía en comunión con Dios, que estaba en comunión con Dios, él no le dice, oye Señor, pues la verdad es que estos huesos están bien secos. Es que no hay posibilidad. No hay ni una celulita, algo que quedara adentro, porque sabemos que los huesos tienen la médula allá adentro y tienen el poder de la vida de producir la sangre. La sangre se produce en los huesos, dentro de los huesos. Y si están secos ya no queda más esperanza. Pero ahí estaba Dios diciendo, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Y él le contesta, Señor, tú lo sabes, como diciéndole, no quiso ser grosero y decir, Señor, tú sabes que yo creo que tú puedes hacerlo. Por eso tú lo sabes, que yo creo que tú puedes hacerlo. Por eso el Señor le dijo, entonces profetiza. ¿Qué le quiso decir el Señor? Yo sé que tú crees que yo puedo, pero tenía que preguntarle para que de tu boca tú el día de hoy, en esta mañana, sepas que el Señor te está preguntando, ¿crees que yo puedo obrar en tu problema, en tu necesidad? ¿Crees que yo puedo? Ezequiel se sacudió la duda y dijo, Señor, yo sé que tú sabes que yo creo.
Yo sé que tú sabes que yo creo. Por eso él le dijo, profetiza. Dios te hace la misma pregunta a ti hoy y te dice, ¿crees que puedes vivir una vida bendecida, próspera y exitosa? ¿Crees que puedes vivir una vida bendecida, próspera, exitosa? Quiere decir también en victoria. Dios te dice, yo tengo el poder para poder hacértela vivir, pero estoy buscando a alguien que me crea, porque en mi pueblo, aunque me conocieron y vinieron y vivieron conmigo, iban conmigo a la sinagoga todos los domingos, y vienes a la iglesia Mijés, y vienes al culto, y vas a las casas de bendición, y vas a todo, y estás muy bien, pero a la hora de la hora no estás creyendo. Por eso no has visto más milagros en tu vida, y por eso Dios te pregunta, y le preguntó a Ezequiel, ¿crees que vivirán? ¿Crees que yo puedo hacer vivir tus sueños, tus proyectos, tus ilusiones? Es que están muertos y es imposible, Señor. Pero Él te dice, como a Ezequiel, tus sueños, tus visiones, tus ilusiones están muertas. ¿Crees que no los puedo hacer vivir? ¿No los puedo hacer volver a la vida? La respuesta tuya es lo que va a hacer que Dios se mueva. Y aquel profeta, Ezequiel, cuando recibió aquella palabra, algo vino a su interior. Cuando Dios le dice, entonces profetiza, habla mi palabra sobre esos huesos. Y entonces vemos a Ezequiel que dijo, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, a esos sueños, a esas profecías que te han dado, a esas visiones. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Y profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, y todos los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. No importa cuántos sueños, visiones, metas y proyectos haya en tu vida, no creo que sean más que el ejército que Él revivió. Ni juntando todos nuestros sueños, visiones y proyectos vamos a lograr lo que ese gran ejército estaba en aquel momento. Dios te está diciendo, para mí no hay imposibles de cantidad, ni de la circunstancia, ni de la situación en la que te encuentres, si tú puedes creer. En el versículo 11 te dice lo que eran esos huesos. Si era un ejército, eran huesos de seres humanos. Me dijo luego, hijo de hombre, todos esos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos
se secaron y pereció y pereció. Quiere decir que todos aquellos huesos simbolizaban los sueños, los proyectos, las metas, las esperanzas de la nación de Israel que ellos daban por muertos. Pero Dios les está diciendo: esos huesos simbolizan tus esperanzas, simbolizan tu vida, pero yo los vuelvo a la vida. Yo los vuelvo a la vida. Ese hijo, esa hija, que tú crees que es imposible que vuelva a los caminos de Dios, y el diablo te sigue haciendo ver y te sigue haciendo sentir, ese negocio, esa empresa, esa salud física tuya, tu enfermedad, la cual debes de renunciar y decir: no es mi enfermedad, no me pertenece, no tiene por qué estar en mí. Cristo ya la venció en la cruz. Esa relación rota, ese matrimonio roto, ese matrimonio destruido, Dios te dice: yo tengo cosas más grandes y maravillosas para ti de lo que tú te imaginas y puedes entender. Si lo dice la palabra, que Él tiene cosas para nosotros mucho más abundantemente de lo que pensamos o entendemos. Y terminamos rápidamente el mensaje yéndonos a Juan, capítulo 11. En Juan capítulo 11 encontramos una circunstancia muy importante, 21 al 27. Juan capítulo 11, 21 al 27. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Aquella mujer, Marta, le dijo: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Si hubieras estado aquí, te mandamos llamar, te mandamos buscar con tiempo. 5 días antes, mi hermano hace 4 días que ya está muerto. Te buscamos, mandamos buscar 8 días antes porque te tardaste 4 días en llegar. Y ahora ya hace 4 días que murió. Si hubieras estado aquí, hubieras alcanzado a salvar. Te pregunto, ¿te has sentido alguna vez que Dios llegó demasiado tarde? Que habías orado, que creíste, y aún así no llegó la solución a tu problema. Trabajaste duro, tuviste buena actitud en tu empleo, pero aún así te despidieron en tu empresa. Tú permaneciste firme en las promesas de Dios, citabas los versículos y te apoyabas en ellos,
pero tus oraciones aparentemente no fueron respondidas. ¿Te has sentido como que Dios llegó demasiado tarde? ¿Ya para qué? Así es como se sintieron María y Marta. Estaban desalentadas, entristecidas, deprimidas. Y yo diría, estaban amargadas y resentidas contra Jesús, aunque eran personas educadas. Tenían educación y respeto, pero le estaban reprochando: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero el Señor Jesús, en el versículo 34, les dice estas palabras: ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron: ven y ve. Ven y ve. Y Jesús lloró. Lo llevaron a la tumba. Jesús lloró como el humano que era. Es natural llorar. Es natural sentir dolor y tristeza cuando hay una pérdida de alguna forma, de alguna naturaleza. No nada más de una vida. Pérdida de relaciones, pérdida de objetivos, de metas, de sueños, de visiones. Cuando sientes que todo se acabó y estás seco. Ahí estaban María y Marta experimentando lo que muchos de nosotros hemos experimentado en un cierto tiempo de nuestra vida. No hay más a dónde caminar. Yo todo lo veo triste. Señor, no has escuchado mi oración. Tantos años que tengo pidiéndote esto. Llegaste demasiado tarde. Se está pasando la vida, se está pasando el tiempo. Ya no creo que esto pueda ser posible. Pero es ahí donde Dios quiere llevarnos. A muchos de nosotros nos ha llevado a ese punto y a esa escuela donde Dios tiene que llevarte a otro nivel y mostrarte que cuando Él te lleva a ese nivel, la demostración de quién es Él y de qué es lo que tú debes de creer cuando Él te dice: si puedes creer. Al que cree todo le es posible. Y tú has dicho: sí, yo creo. Bueno, ahora viene otro nivel donde dices: crees. Mandaste llamar a Jesús, creías que Él podía estar a tiempo y que Él podía solucionar tu problema. No llegó, ya pasó la desgracia, ya se desbarató mi matrimonio, ya no tengo el hijo, ya no tengo esto, ya no tengo la economía, mis finanzas están en el suelo, mi empresa está quebrada, estoy desempleado, mi hogar se está destruyendo, ya no hay nada más que hacer. Los saduceos, había dos sectas en Israel, los fariseos y los saduceos. Dos sectas, o dos grupos, mejor dicho, de religiosos. Los fariseos eran los más apegados a la ley, a las escrituras. Los saduceos eran más relajados, como más medio cristianos, de esos que hay, que vienen a la iglesia y andan en el mundo. Los fariseos muy estrictos, muy religiosos. Los fariseos creían en la resurrección de entre los muertos. Se ve que María y Lázaro y todos ellos eran parte de la doctrina farisea, porque le dijo a Jesús: yo sé que va a resucitar en la resurrección de los muertos. Ella estaba dando evidencia de un conocimiento doctrinal. Ellos creían que la resurrección de los muertos, el día final va a haber resurrección de todos los muertos. Y si a mí me dices: ¿tú de cuáles eres? Pues yo soy de los fariseos. Pero no soy fariseo de ese tiempo. Simple y sencillamente de la doctrina. Yo creo firmemente que va a haber una resurrección porque Jesucristo lo dijo.
Entonces, ¿qué pasó? Pero que estaban ahí los saduceos, y los saduceos no creen en la resurrección de los muertos. Y si alguien era resucitado y no habían pasado 4 días, los saduceos creían que el espíritu del ser humano que murió no partía del cuerpo hasta el tercer día. Hasta el tercer día partía el espíritu del cuerpo. Por tanto, si alguien era resucitado en el primero y segundo día, consideraban que no era una verdadera resurrección, sino una reanimación, que de alguna manera había permanecido latente y entonces había resucitado, pero que no era una verdadera resurrección. En cambio, Jesús, sabiendo esto, se esperó precisamente llegar hasta el 4.º día para que no cupiera duda ni a los fariseos ni a los saduceos de que aquel era una verdadera resurrección, donde Dios hacía que el espíritu que ya había salido del cuerpo de Lázaro había vuelto por una orden divina y milagrosa que solamente los saduceos y los fariseos sabían que Dios podía hacer. Tenía que haber una manifestación gloriosa del poder de Jesús. Por eso la gente podía entender que aquella resurrección no era cualquier resurrección. Además de que ya estaba podrido, ya hedía, ya apestaba, ya estaba desintegrándose los tejidos. No había ninguna opción. Y Dios le dijo: María, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Él tenía un propósito. No llegó tarde, ni ha llegado tarde a tu vida. Si tú piensas que llegó tarde, estás totalmente equivocado. Dios tiene otro plan. No nada más sanar tu problema, sino darte una resurrección. Una resurrección. Y ahí está. ¿Crees? Ahí viene el choque. Los huesos están secos. No hay opción. Ezequiel tuvo que ver cómo se juntaron los huesos, cómo los tendones, cómo los músculos, cómo la piel, y cómo quedaron un montón de gente tirada ahí, completita, pero sin espíritu. El cuerpo puede estar completo, pero sin espíritu, quiere decir sin vida. Y Dios le dice: Ezequiel, profetiza, dile al espíritu, y profetiza que venga espíritu sobre ellos. Y si ustedes leen la Biblia, en ese momento, en ese versículo, dice que le dijo al espíritu: ven de los 4 vientos. Y estaba llamando al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, para que el Espíritu de Dios, el Espíritu que da vida, viniera y soplara en ellos. Espíritu con B, con E chica, no con mayúscula. Espíritu con E mayúscula es el Espíritu Santo. El Espíritu con E minúscula es nuestro espíritu. Y dice que dijo: espíritu, entra en ellos. Y el espíritu entró, y entonces se pararon y tuvieron vida. Y hoy Dios está aquí diciéndote que el Espíritu Santo está aquí para decirte: yo no nada más vengo a darte una sanidad y una restauración a tu vida, vengo a darte una resurrección, una nueva vida. No quiere decir que el plan, óyelo, atención, tu meta, tu proyecto, tu plan se vino abajo. Pero ahora Dios tiene nuevos planes, nuevos propósitos para ti. Si aquel matrimonio se desbarató,
que aquí el matrimonio se acabó. Dios tiene ahora nuevos proyectos, no precisamente con aquella persona, a lo mejor con otra. Tú no sabes si aquel hijo ahora tiene, Dios puede darte más hijos, o puede darte una restauración completa para que tú veas el poder de Dios. Donde aparentemente hay muerte, Él va a dar vida completa a tu vida. Si puedes creer, si puedes creer, las montañas se moverán, los cielos se reabrirán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, los cielos se abrirán, voces, su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer. ¿Cuál es tu sueño? Dios hoy tiene para ti una resurrección. Una resurrección quiere decir un nuevo proyecto de vida. Si aquel sueño, como tú lo habías concebido, no se te va a realizar, o piensas que no se va a realizar, pero crees que Él todo lo puede, y le das la honra y la gloria, y vives creyendo y confiando, Él tiene nuevos planes, nuevos proyectos, y son mejores. Porque díganme lo que me digan, si hubiera sanado a Lázaro, hubiera sido un milagro. Pero la resurrección de Lázaro se ha escrito y se ha predicado a todas las naciones durante todos los años y los siglos, y ha traído más bendición y más salvación y más poder y más gloria a Jesús que si lo hubiera sanado. El plan de Jesucristo siempre es mejor. Lo que tú tienes es que tomarte de tu mano y decirle: yo creo, Señor, que lo que tú estás haciendo en mi vida va a ser mejor que lo que yo pensé, que lo que yo creía, que lo que yo tenía. Lo que viene es mejor. Ahora, 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 ahora. Amén. Su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán,
El Señor Jesús está aquí. Y Él te está invitando, a ti que estás aquí esta mañana, que viniste por primera vez, por segunda o por tercera. Si hoy estás aquí con nosotros y todavía no le has entregado tu vida a Jesús, hoy Él está tocando a la puerta de tu corazón en este momento y te está diciendo: yo quiero entrar a tu vida, quiero salvarte, quiero perdonarte y limpiarte de todo pecado con mi sangre que derramé en la cruz. Yo fui crucificado, fui sepultado y resucité. Y ahora estoy aquí invitándote, porque yo vine para morir por ti. Mi Padre me ofreció como una ofrenda para que tú y yo fuéramos salvos. Ahora lo digo yo como pastor. Y el Señor Jesucristo te está diciendo a ti que Él quiere entrar a tu corazón para salvarte. Seas hombre o mujer, no viniste aquí por casualidad. Él te trajo esta mañana para que tú seas salvo, si puedes creer. Si tú puedes creer esto, hoy vas a salir de aquí con el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma. Pero tienes que hacer un paso de fe, tienes que hacer una acción de fe. ¿Y cuál es acción de fe? Pídele a Dios que entre a tu corazón. ¿Cómo lo hago, pastor? Yo te voy a guiar con una simple y sencilla oración. Hazla a Dios. Llámalo a entrar. Entrégale tu vida a Él y Él la va a tomar, te va a perdonar y te va a salvar. Si tú quieres hacer esto, inclina tu cabeza ahí donde estás. La iglesia me apoya. Dile: Señor Jesús, en esta mañana reconozco que soy pecador o pecadora, que he hecho lo malo delante de tus ojos. He lastimado a muchas personas, pero hoy te abro mi corazón. Un corazón arrepentido. Me arrepiento del mal que he hecho. Te invito a entrar y te entrego mi corazón para que tú lo tomes en tus manos. Tú toma mi vida en tus manos, te la entrego y te invito a mi vida para que seas mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme, por salvarme, por entrar a mi corazón. Ahora yo sé que nunca te vas a salir de mí, porque tú eres fiel y has prometido que estarás conmigo todos los días de mi vida. Y si hoy me muero, sé que voy a abrir mis ojos contigo en el cielo. Amén. Dáselo fuerte. Si tú hiciste esta oración, allí rápidamente levanta tu mano y señálamelo, así como lo estoy haciendo. Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. ¿Alguien más? Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. Todos los que hicieron esta oración, pasen al frente rápidamente. Rápidamente pasen al frente, porque el tiempo se nos va. Tenemos que terminar este culto. Pasen al frente todos los que hicieron esta oración. Todos los que hicieron esta oración, pasen al frente, pasen al frente, pasen al frente. Están delante de Dios, están delante de Dios, entregándole su vida al Señor. Alguien más hizo esta oración. Pase al frente, pase al frente. Estamos delante de Dios, dándole gracias, dándole gracias.
dándole gracias. Padre bendito, Padre bendito, en el nombre de Jesús, en este momento te damos gracias por la salvación de estas damas, de estos caballeros y de esta niña. Padre, te bendecimos y te alabamos. Gracias por su salvación. Gracias por el perdón de sus pecados. También te pedimos, oh Dios, que si alguno de ellos está enfermo, en este momento tú lo toques, lo sanes y lo limpies de toda enfermedad o de toda lesión en su cuerpo. En el nombre de Jesús declaramos milagro de salvación y declaramos milagro de sanidad. Y todos decimos amén. Un aplauso. Dios me la bendiga. Le van a dar un abrazo en el nombre de Jesús. Te bendiga, hija. Su amor sentirás, su poder tocarás, si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes. Levanta tus manos y dile al Señor: Señor, te doy gracias por hablar a mi corazón. Y hoy, Señor, quiero confirmar mi fe en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Tú dijiste: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y hoy te respondo: Dios mío y Señor mío. Señor, yo creo. Amén.